Antes de que comencemos con el montaje, nos colocaremos el enganche. Dada su sencillez, veremos enseguida que tenemos todo lo necesario. Como veremos en el manual, es compatible con múltiples modelos. En esta ocasión le vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. También será necesario desmontar los pilotos. Vamos con los primeros pasos. Comenzaremos desmontando todos los tornillos de la parte inferior. En ambos pasos de rueda quitaremos los 3 tornillos que veremos a primera vista. Una vez que hemos quitado los 3 tornillos, movemos el tapizado del paso de ruedas y en la esquina tenemos un tornillo que nos sujeta el paragolpe. Tiraremos de él y ya tenemos lo que es la esquina suelta. En el lado derecho repetiremos los mismos pasos que en el izquierdo. Tendremos que abrir el maletero y quitaremos los embellecedores con cuidado. Llevan estas 2 grapas que tendremos que retirar. La moldura que hemos quitado antes es para poder desmontar el tornillo que veis aquí. Lo mismo en el lado derecho. Para poder terminar de quitar el paragolpes, desmontaremos el piloto. Quitaremos las 2 tuercas que vemos aquí. Una vez que tenemos el piloto suelto, podremos retirar el paragolpes. Tener mucho cuidado en no dañar la parte inferior del piloto. Para ello, vamos a tirar de la parte del paragolpes hacia abajo. Y de esta forma sacamos la parte que va a presión. En el lado derecho, exactamente lo mismo. Retiraremos el paragolpes, teniendo en cuenta que tenemos que desconectar los sensores de aparcamiento. Una vez retirado el paragolpes, podremos desmontar esta pieza plástica. En algunos casos, como es en este, veremos que lleva el sistema de apertura manos libres integrado. También vemos que lleva la antena de detección de la llave. Desenchufaremos, quitaremos las grapas y en el caso de los de apertura manos libres tendremos que retirar también este otro enchufe y el cableado. A continuación tendremos que desmontar las sujeciones del tubo de escape y los 2 tornillos que sujetan el travesaño. Quitaremos la tuerca que sujeta el escape. La volveremos a usar, pero esta vez con el tornillo incluido en el enganche. Desmontamos las 2 tuercas a ambos lados que sujetan el travesaño. Estas mismas serán las que sujeten el enganche. Retiramos el refuerzo, en este caso de aluminio, y este ya no se usa. Colocaremos el enganche, volveremos a colocar las tuercas que sujetaban el travesaño. Esta vez serán las que sujeten el enganche. Como veis, el enganche va provisto de la sujeción del escape. Con la ayuda del tornillo incluido en el kit y la tuerca que hemos quitado anteriormente, volveremos a sujetar el escape en su posición. Para poder colocar la bola será necesario hacer el recorte en la parte inferior. Como podéis ver, va premarcado. Es una pieza plástica que si forzamos un poquitín, vemos que sale con facilidad. Colocaremos la bola. Los tornillos de la parte superior serán de 12-25, tanto a izquierda como a derecha. En el lado de la izquierda, en la parte inferior, colocaremos la anilla de seguridad junto con un tornillo de 12-30.
En el lado de la derecha pondremos la sujeción de la base de enchufe con otro tornillo también de 12-30. No os equivoquéis de medida de tornillo porque si ponéis el de 12-35 hará presión sobre la bola y no podréis sacarla. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete. En este caso, al ser tornillos de 12, serán 87 Nm. Hemos colocado el soporte de base de enchufe teniendo en cuenta la posición en la cual va registrada la pieza plástica con su tornillo, tuerca y arandela en la posición que veis aquí. De esta forma podemos hacer que abata con facilidad. Volveremos a colocar la pieza que lleva el sistema de apertura manos libres con la ayuda de las grapas que hemos quitado anteriormente. Como podéis apreciar, coinciden los orificios perfectamente con los que llevaba ya el vehículo. Volvemos a colocar la antena de la llave. En la parte inferior no os olvidéis de conectar el sistema de apertura manos libres.